Soy feliz. Capítulo 37. Emi se paró en la cima de la que antes fue una cada, y ahora estaba en ruinas, junto con todo lo demás hacia alrededor. El sol estaba llegando a su punto máximo en el atardecer, pues habían pasado muchas horas desde su despertar, y enterarse de la verdad de su clan. Como también ver lo que le sucedió a su aldea de general. En sus manos estaba sosteniendo una carta, pero no le prestó atención, como todo lo demás, a lo que realmente era importante. O sea que una vez fue su hogar durante tantos años, como también amigos, compañeros, familia, las lágrimas ya se había secado ya hace un buen tiempo. Pero eso no quitó el sentimiento que pasaba su mente y su corazón. Todo lo perdió. Ver lo que una vez su hogar estaba devastado, dejando nada más que escombros de lo que fue, junto con toda su gente, tirada en suelo muerta. Y ella, hubiera menos tener la oportunidad de haber hecho algo por ellos. Naruto, el hombre que sacó de su supuesto encierro, como dijo él, le contó con lujo de detalle sobre lo que le sucedió a su hogar, al igual que todos sus participantes en el ataque. Decir que estaba enojada, era quedarse corto. Más que solo la ira que seguía burbujeando en su cuerpo, era la tristeza y el dolor que la inundaban ahora. Como también, que estaba encerrada durante varias décadas dentro de un cristal. Seguía sin saber el porqué de su encierro, pero ya no podía hacer nada para devolver las cosas como eran antes, pues ya no había nada que ella pudiera hacer para arreglarlo. Se quedó observando el vacío, sin saber qué más pensar. Lejos de ella, Naruto estaba recostado en un muro, mirando a la pelirroja Uzumaki metida en sus pensamientos, mientras que él solo se mantenía lejos esperando a que se pudiera calmar con lo que sentía. Le había contado todo. O al menos lo que sabía sobre lo sucedido, debido a la información que su madre le dio el día que la vio por primera vez en su paisaje mental, como una última verdad sobre su clan. Pero no fue algo que él quisiera ver en Emi, pues no agradable darse cuenta de que todo su hogar fue destruido por 3 aldeas, y que aún en el día, de que todas ellas estaban respirando, viviendo en la de la cual les costó tantas vidas y sacrificios poder lograrlo. Pero aún con eso, no quitaba o cambiaba las acciones del pasado por lo sucedido a tantos que no hicieron nada, o incluso, no merecían tal trato. Pensando eso más que suficiente, Naruto empezó a dar paso hacia Emi. La pelirroja no necesitó voltear, pues era evidente su clara tristeza en su rostro. Emi, ella no respondió. Pero aún con eso, no quitó el hecho de que él se sentara a su lado, mientras que ella no le hacía caso en lo más mínimo. Ella observó la carta en sus manos una vez más, pasando sus dedos por las letras escritas en ella, incluso en el último escrito. ¿Te amamos, realmente, no que nada? Ella le preguntó. Esperaba que al menos, en la actualidad, hubiera alguna clase de esperanza de que su clan estaría en un lugar seguro, lejos de todo, pero al menos, a salvo. Pero cuando no recibió respuesta, supo que no fue verdad. Aún en la actualidad, nadie, o incluso pensaban que hubiera alguna clase de refugio de los Uzumakis. Nada. Bajó la cabeza, resignándose a la realidad del día de hoy. Pues no había nada más que pudiera hacer. Eso significaba que ella era la única. Aún seguía molesta, pues había esperado a que su aliado, Konoha, hubiera venido a poder ayudarlos, pues ese fue una cosa que pensó que hubiera sucedido. Pero no pasó. Konoha nunca respondió a su llamado, pues era muy seguro de que ella también hubieran perecido tras la pérdida de sus fuerzas. Y ellos también terminarían afectados, y las 3 aldeas hubieran ido por ellos después. Todo porque consideraban a los Uzumakis como un gran peligro, incluso porque estaban aliados con Konoha de todas las cosas. Ya estaba tentada de ir contra las aldeas de alguna forma. Pero ella no era nada en contra de millones. Pero hubo otro dato. La gran cuarta guerra ninja. Pues Naruto le explicó que hace años una guerra comenzó, y todos los países unieron sus fuerzas en contra de una sola organización con el plan de dominar el mundo, y así se forma una alianza entre las aldeas. Una locura pensar que una sola organización de ninjas renegados fuera capaz de tal cosa, como la destrucción del mundo, o como dijo Naruto, un paraíso en un sueño eterno. Dejando de lado sus diferencias, todas las aldeas unieron sus fuerzas para detenerlo, y así, tras muertes y muertes de tantos, por fin acabaron con la amenaza. Todo estaba en paz. ¿Pero eso qué? ¿Qué pasaba con todos los Uzumakis que asesinaron? Toda una aldea, y solo porque no podían dejarlos vivir por temor a lo que ellos pudieron hacerles. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que viviría su vida sabiendo todo esto? Con toda su aldea destruida. No era justo, para ella, ni para todos. Envolvió la nota, levantándose y después retirarse a paso lento lejos de Naruto. Tendría sus preguntas para él después de todo.
Naruto se mantuvo quieto, sentado en ese mismo lugar, aún sin saber qué hacer. No sabía qué decirle a alguien quien había estado encerrada por años, y que ahora, se había dado cuenta de que todo su hogar había sido destruido. ¿Qué es lo que decía hacer? La noche llegó, y Emi miraba las estrellas en el cielo, la vista habría sido igual. Pero por alguna razón, el cielo era diferente a lo que ella recordaba, las estrellas en el cielo habían tomado lugares diferentes, junto con todo lo demás debajo de ella. Miró al suelo, encontrándose con la vista de Naruto, por lo que vio, estaba haciendo una fogata junto con algunas cosas más que iluminaban el cielo debajo de ella. Tenerlo de única compañía era, en pocos casos, algo agradable. Estar en un lugar desolado y siendo ella como única prueba de que antes todo un país estaba lleno de vida y prosperidad. ¿Cómo podía lidiar con eso suponiendo que ella fuese la única de un clan extinto? Estaba más que segura de que las aldeas, tras venir a atacar la suya, se hayan robado varios y varios secretos, y que ahora lo hayan usado para su beneficio. No podía saberlo. Naruto estaba calentando una tetera con agua, esperando. Había traído suficiente para poder sobrevivir una semana completa. Pero desde que partió de Konoha, no había tenido tiempo para tal cosa como el hambre cuando había algo que hacer. Una vez el agua estaba lista, sacó un tazón de ramen. Ahora solo debía de esperar. Su calma se fue al escuchar pasos detrás de él. Volteó para ver a Emi acercándose a él. Su mirada no decía mucho, más que estar devastada al igual que destrozada por lo que acababa de enterarse. Como un ser sin un rumbo fijo en la vida. Sin propósito. Acercándose al rubio, ella se sentó un poco lejos de él, pero mirada estaba en la fogata frente a ellos. Emi. Ella no respondió. Miró su tazón de ramen, solo le faltaban 2 minutos. No es por entrometerme, pero ¿qué fue lo que había en esa carta? Ella mantuvo la mirada, antes de deslizar una mano en su ropa y sacar la carta. Es algo que no voy a poder arreglar. Ella envolvió la carta, guardándose una vez más. Naruto no supo a lo que se refería, pero solo debió de esperar. Era algo de la mirada que tuvo Rina. Perdida y sin un lugar que llamar hogar. ¿Cómo no? Pues todo su país estaba devastado y muerto. Trato de pensar en alguna clase de pregunta para ella, pero en su estado actual se notaba que ella no quería nada más que el silencio. Pero de ser así, ella no hubiera venido con él y sentarse frente al fuego. Tomó un pedazo de tronco y lo dejó con cuidado cerca a la fogata, y vio cómo este estaba empezando a consumirse poco a poco, las cenizas flotando frente a él. ¿Eres de Konoha, cierto? Naruto volvió la mirada a Emi, y Era estaba mirando la fogata con la misma expresión. Sí, soy de Konoha. Él le respondió. ¿Por qué viniste a Uzugakure? Me dijiste que este lugar fue abandonado hace décadas, y que un ninja de Konoha venga aquí sin una razón bastante extraña. Ella no se guardó nada. Naruto se tensó un poco, pues no sabía cómo explicarle la situación. Es complicado. Mi presencia en Uzugakure es en tanto personal, como también político. Ella lo miró. ¿Qué quiso decir con personal? Si bien podía suponer que el hombre hubiera venido por alguna clase de secreto oculto en su antigua aldea, era solo una razón para desconfiar de él, incluso si pensara que sus acciones eran buenas. ¿Qué pensaba hacer ahora que la encontró? Ella siendo una Uzumaki de sangre pura, y él siendo un ninja aliado de Konoha. ¿Qué pasaría? Agudizó su mirada, y Naruto solo pudo sentir que ella malinterpretó mal algo de lo que dijo. Vine a Uzugakure, porque quiero proteger a mi hija. Ella no bajó la guardia. Pero el escuchar que él tenía una hija solo la hizo pensar un poco más. Vio la mano del hombre, y no notó ninguna clase de anillo. ¿Entonces qué? No podía decir que el rubio estuviera mintiendo, más bien, sus palabras eran sinceras. ¿O fue que era viudo? ¿Debía de haber una razón para eso? No podía ser que alguien que estuviera casado, olvidara los mejores recuerdos de su día de bodas con la mujer que amaba. Naruto no necesitaba verla, pues era obvio lo que pensaba. Estaba dudando de él. No sabía qué más decirle, pues no podía simplemente decirle que vino a Uzugakure por una mujer para que finja ser la madre de su hija. Pedirle tal cosa no era una buena idea en este momento. Emi seguía mirando al hombre, antes de volver la vista hacia el fuego frente a ella. Decir que lo hacía por alguien más, fue una respuesta bastante válida. Pero eso no quitó por lo político. Has hecho algo del cual ya no puede arreglar, ¿verdad? Naruto le preguntó, atrayendo la mirada de la pelirroja, una mirada tranquila. Volvió su vista a la nada mientras que veía todo a su alrededor. Él la había dicho más que suficiente sobre lo que sucedió, y él también del por qué estaba en Uzu.
No solo eso, sino también sacándola de su cautiverio. La vida que tuve como niña fue bastante larga. Ella habló, contando algo de su propia historia, llamando la atención de Naruto. Yo fui un caso diferente a comparación de todos los demás. Era bastante única para todos, incluso por nuestro líder. Ella sonrió, pues aún trabajaba de ver en su pasado una de la razón de su tristeza. Pero aún con eso, no pude ver a mi familia. Recordar como de niña, siempre fui alguien querida por mis padres. Pero con todo eso, fue un sueño en convertirme como todos los demás Uzumakis. Y fue ahí que me enlisté como ninja de nuestra aldea, todo por hacer que mi aldea estuviera bien, y con ella, la vida de mi familia. Sintió una leve punzada en sí misma, pues esa decisión, pues fue una de las razones, por las cuales sentía mal. Me alejé de hogar para así poder ser fuerte. Por el bien de muchos. Era tanto que terminé por ser una de los protegidas de Mito-sama, la líder de Uzugakure. Admiraba mi potencial, como también de mis habilidades. Pero con todo eso, tanto esfuerzo de ser admirada por ella, me distancié de mi familia. En ese momento, recordó todas las veces al volver a casa. Siempre estaba sola. A pesar de tener familia, no iba a visitarlos. Eso era lo que sucedía cuando te distanciabas de todo lo que conocías, de la gente. La cual quisiste, dejándolas de lado para seguir una vida de la cual todos estaban dispuestos a elegir. Ella fue una de esas personas. Seguir una vida como Kunoichi. Pero en todo eso, siempre sintió la sensación de volver a casa. Ir a casa. Volver a su antiguo hogar por una vez, ver a sus padres, a las personas que le dieron todo lo que quería, y que gracias a ellos, estaba con vida. Siempre recibía sus cartas de que, al menos, por una vez, fuera a visitarlos. Tantas veces que los pospuso, y todo por querer seguir mi vida como ninja de mi aldea. Tantos años alejada de ellos. Que, por una vez, quise ir a verlos. Ver que tanto me habían extrañado, que tanto había cambiado mi hogar desde que me fui. Pero, recordó bien ese momento. Estaba tan feliz de volver a ver a sus padres. Que fue donde todo ocurrió. La noquearon. No supo qué fue lo que sucedió. Pero de ahí fue donde todo ocurrió. La sensación de querer saber lo que sucedía con la gente en la superficie. Pero fue para nada. Estaba atrapada, hasta dormir, y despertar con el horrible futuro de su aldea. Pero ahora, ya es tarde. No queda nada para el cual llamar hogar, no ver los rostros de mi familia una vez más. Decirles lo mucho que lo siento al no verlos, o incluso el haber hecho algo para ayudarlos. Nada, Naruto mantuvo la mirada en ella, pues para él, fue casi lo mismo. No tuvo una familia la cual lo recibiera cada vez que volvía a casa, y nada más que solo una soledad en cada día que pasaba. Nadie que lo viera de manera diferente en esos años. Y ahora, ver que toda mi aldea está devastada. ¿Qué me queda por hacer? No tengo un lugar al que ir. Ni mucho menos en saber qué me pasará si saben que aún queda una Uzumaki. Naruto se mantuvo en silencio durante unos segundos, escuchando que lo que Emi dijo era verdad. Si alguna aldea o incluso un país se enterara de la existencia de otra Uzumaki con vida, quién sabe para qué la usarían. No te pasará nada, Emi, no dejaré que nadie lo haga. Ella volvió su vista hacia él confundida del por qué lo decía. Se levantó de su lugar, mirándola a los ojos. Sabes que Konoha y Uzugakure eran aldeas aliadas, ¿no es así? Ella solo le asintió, confundida del por qué le decía eso. Pues puede ser de esa manera. Como líder de la aldea oculta entre las hojas, no dejaré que nada te suceda. Ella abrió los ojos en pura sorpresa. Él era el Hokage. Todo el tiempo estaba frente al Hokage de toda una aldea, de la cual Uzugakure aún era aliada. Se quedó quieta en su mismo lugar, los segundos convirtiéndose en minutos, su mente procesando un momento más sus palabras y su situación actual. Ahora mismo, ella ya no tenía nada más que hacer en Uzugakure, pues no había nada más que hacer en un lugar muerto y desolado sin nada más que hacer. Pero aún así, con los sucesos aún ocurridos por las otras aldeas, sería mejor ir a Konoha, pues estaría protegida. Sabía bien que el hombre frente a ella decía la verdad. Lo sentía. Ver que aún podía estar bien en un lugar seguro para ella, que no sean las demás aldeas, sería mejor que quedarse en Uzu. Pues ya no tenía nada más. ¿Sería buena idea irse con él? Pues no encontraría una oportunidad así de nuevo. Levantándose de su asiento, lo miro a los ojos. Azul y violeta mirándose. ¿Realmente vas a protegerme? Lo haré, Emi. Voy a protegerte a ti y todos los que son importantes en mi vida. En ese momento sintió un pico de esperanza en sí misma, pues podía decir que le prometía que la protegería.
Él lo haría sin importar qué. Juntó sus manos, sintiéndose extraña. Iré contigo. Fin del capítulo. Capítulo 38. Todo iba dentro del hogar de la familia del Sekir Yuntai. Aparentemente, todo. Después de su viaje, todos volvieron con sonrisas en sus caras después de haber disfrutado de un viaje en familia. Todos al volver fueron recibidos por las mismas mucamas y mayordomos con bastante felicidad de ver a sus amos volver. Después de haber terminado lo que habían hecho, decidieron tomarse un tiempo para volver las cosas como antes. Rías miró a los niños ir y venir a todos lados, como si hubieran disfrutado de su viaje. Fue bastante entretenido. Según pudo sentir, estaban todos. Pues reconoció con bastante facilidad la energía demoníaca de todos ellos. Cada uno poseía reservas de magia bastante altas para su edad, incluso por verlas bastante animados cada vez que los veía jugar o hablar entre sí. Pudo saber si uno se encontraba cerca. Pues eran únicos de haber nacido con tales energías por parte de Issei. Después de todo, eran familia. Aunque, se le hacía un poco raro no ver a uno de los niños con el mismo color de su cabello, pues cada uno poseía un color de cabello igual al de todas las demás mujeres y esposas de Issei. Se le hacía raro no ver a uno con su cabello característico. Eso la dejó confundida y a la vez un poco desconcertada. Antes de su día de bodas, se les fue tanto encomendado que en un futuro, pudieran tener hijos. Una de las razones fue por la repoblación de demonios, como también por querer dar al mundo los herederos del Sekir Yuntai, con todo y sus habilidades que pudieran tener al nacer y crecer. De todos modos, algo que debían de hacer. Siendo tanto ella como las demás en querer estar con Issei. Lo amaban después de todo. Hizo todo por ellas. Aún así, ninguna de ellas estaba dispuesto a compartir, pero aún así terminaron con él, por sobre todas las cosas. Lo habían hecho tantas veces, debido a la poca natalidad que los demonios, pues debían tener al menos un hijo cada una. Pero no solo demonios. Y al final, todas fueran bendecidas. Habían vivido los primeros años felices, disfrutando de sus vidas en lujos y placeres. Ahora lo tenían todo, incluso una paz duradera entre las facciones. Adoraban a su familia. Después de tener a sus hijos, fueron felices, más que cualquier cosa. Te habían alejado un poco de lo sobrenatural para así tener una vida en familia, mientras que sus hijos jugaban y reían. Todos sabían el enorme potencial de cada uno de los niños, pues después de que crecieran, empezarían con su entrenamiento para ver de qué más eran capaces. Después tantas dificultades que tuvieron, finalmente podían vivir felices, una vida en paz con las facciones, lejos de cualquier amenaza. Una vida perfecta. Pero aún así, Rías sentía que faltaba algo. Algo importante. No sabía lo que era, pero aún así era algo imposible el poder saberlo. 5 días después de volver de su viaje en familia, Rías estaba caminando por los pasillos, pues era hora de volver a sus deberes después de tantos años de estar relajándose. Tanto como líder del clan Gremori, tenía sus responsabilidades. No vestía nada más que un vestido azulado con algo más para cubrir su cuerpo curvilíneo, pues no había cambiado en casi nada durante el transcurso de los años, pues erguida viendo igual de joven como todas las demás. Una gran ventaja de ser una demonio, su larga vida, junto con su juventud y belleza, que hasta la actualidad, muchos demonios envidiaba a su esposo por tenerla a ella. Ese pensamiento la hizo sonreír. Amaba a Issei por sobre todas las cosas, pues sin él, no tendría la vida que se le ofreció. Habían terminado de rehacer todo para volver a su trabajo una vez más. Pero, en su caminata, algo había llamado su atención. Una puerta. Le pareció raro, pues la puerta que veía no tenía un buen estado como todas las demás. Esta se veía más destartalada y a la vez que las pequeñas grietas se notaban en ella. Era extraño, pues no recordaba haber visto la puerta antes, nada más que leves veces que pasaba por el mismo pasillo demasiadas veces como para recordarla o incluso molestarse verla. Ella solo pensó que se trataba de un cuarto de limpieza, pues aún no conocía todas las demás habitaciones en una mansión tan grande que era bastante amplia para albergar a más de una familia. Tendría que llamar a alguien quien arreglara la puerta, pues no se veía bien a simple vista de haberlo notado recientemente. Quiso seguir su caminata, pero además de la puerta, captó la hoja de papel pegada en esta. Las leves muestras de polvo en todo el papel, pero además de eso, pudo divisar el nombre escrito en esta. Ri-na. Trató de leerlo lo mejor que pudo, pues el polvo le dificultaba verlo bien. Analizó el nombre un momento, las letras flotando en su mente. El nombre se le hacía familiar.
Pensando en eso por un momento, volvió a su camino, la puerta alejándose a medida que se alejaba. El nombre quedó en su mente, tal vez pueda revisar el cuarto mañana. Ella no lo hizo. Rina tiró una piedra al río, viendo cómo ésta se hundía poco a poco. Se mantuvo en silencio un momento antes de mirar a la nada. El día de hoy Naruto tampoco volvió. Rina estaba empezando a impacientarse. Ya habían 4 días desde que se fue, y ella aún lo seguía esperando hasta que volviera. Trato de pasar más tiempo con Tsunade y Shizune, pero al parecer, no fue algo bastante emocionante. No la malinterpreten, a ella le agradaba la compañía de las dos, pues son las que quisieron cuidarlas en primer lugar desde que Naruto se fue en busca de alguien. Le gustaba ver cómo las mujeres trataban de verla hablar con ellas, incluso de ver cómo Tsunade pedía una revancha cada vez que tenía una oportunidad. Fue divertido. Pero cada vez que estaba con ellas, la miraban con rostros preocupados en cada ocasión. Pues no era tanto capaz de poner una sonrisa en su rostro, o incluso de pensar en algo que la animara. Todos los niños eran capaces de sonreír, reírse de todo e incluso de jugar con lo primero que veían para entretenerse. Eso sería con todos. No con Rina. Ella había perdido muchas veces los ánimos de tal cosa como el juego, el reírse a cada rato, como también de pensar en algo para así animarse y sonreír. No fue su culpa, pues no tenía tantas formas de poder poner una sonrisa en su rostro. Desde que Naruto se fue incapaz de tal cosa como ser feliz sin su padre cerca. Pero ella tampoco quería que nadie se estuviera preocupado por ella. Que sintieran que debían de hacer algo por ella por el poco ánimo que mostraba. ¿Cómo podía resolver eso? Parándose del suelo de pasto, Rina se acercó al río, mirando su reflejo en movimiento. Vamos, sonríe. Movió sus labios un poco tratando de sonreír, pero le fue casi imposible. ¿Cómo es que alguien sonreía con tanta facilidad? Usó sus dedos para mover sus labios, tratando de fingir una sonrisa. Pudo ver algo mal en cada fase de su cara cada vez que trataba de sonreír, pero le era un poco imposible tratar de hacerlo. Vamos, sonríe. Al final, logró una sonrisa, pero con los dedos a ambos lados de sus labios. Una pensaría que sería lindo, pero no cuando retiró los dedos y su rostro volvió a ser el mismo. El intento de sonreír no funcionó. Eso la desanimó. Miró su rostro una vez más en el agua, una vez más, mostrando cómo se veía exactamente. Se parecía a ella. Golpe. El agua empezó a distorsionar junto con su imagen debido al golpe que Rina le dio. Pudo ver cómo el agua cambiaba su rostro, deformando su cara en cada movimiento. Se vio mejor, notando que estaba volviendo a ser como antes. Se sujetó el cabello, moviéndolo de un lado a otro, tratando de lucir diferente, incluso tiró de más de donde pudo para cambiarlo. Una vez el agua se calmó, pudo verse diferente que antes. Ya no se parecía en nada a ella. El cambio podría verse tal vez en su estilo de cabello, pero debió de haber una forma de poder cambiarlo. Dejó de ver su reflejo y tomar un puñado de su cabello. ¿Debería cortarlo? La idea cruzó por su mente. Según ella, un corte de pelo podría ser una idea bastante factible de verse diferente de como era ahora. El crecimiento de su nuevo cabello tal vez cambiaría su estilo de verse diferente de como era ahora. Pues no quería parecerse a ella, ni mucho menos ser como ella. Girando sobre sus pies, tomó otra piedra del suelo, tirándola al río, solo para que ésta volviera a hundirse. No pudo cambiar el resultado. Volvió su vista al cielo, un grupo de aves volando lejos de ella. Los observó irse, mientras que ella se mantuvo ahí, mirándolos. La vida en el mundo humano era muy diferente que su mundo en el inframundo. Pues no había algún animal enorme rondando por los alrededores, pero fue agradable tener tal vista de la naturaleza, el sonido del río, el cielo azul, el ambiente fresco y el aire puro. La belleza del mundo. Sin saberlo, pudo formar una sonrisa en su rostro. Le encantaba el mundo humano. Le encantaba ser una humana. Naruto miraba el antiguo hogar de Emi, y viendo cómo ésta estaba buscando algo dentro de los escombros de dicha casa. Después de revelarle que era Hokage y que también darle una estadía en su aldea, Emi aceptó por irse con él. Fue una sorpresa escucharla decirle que vendría con él a Konoha, y sobre todo porque estaba algo nervioso si era buena idea explicarle sobre su situación. Pues eso aún debía de esperar hasta que estuvieran lejos de Uzugakure. Perdón por la espera. Emi salió de la casa en ruinas, sosteniendo en su camino una caja en sus manos. Lo único que logro sacar. Al menos, tengo mi último recuerdo de ellos, ella pensó, y Naruto observó la caja de madera en manos de la pelirroja.
Bueno, ¿estás lista para irnos? Sí. Vamos. Ella siguió a Naruto hacia el bote, pero no pudo mirar hacia atrás, su antiguo hogar. Estaría yéndose de Uzugakure por lo que ella supuso que sería para siempre. Ya no había nada en su aldea, en lo que ella pudiera pensar que sería útil, o incluso salvable de todo lo ocurrido. Adiós, Uzugakure. Siguió a Naruto, dejando su hogar natal. Este es. Adelante, Emi. La pelirroja observó el bote de Naruto, subiendo con él para zarpar. Tiró de las velas y empezaron a alejarse de la isla. Emi observó el emblema del clan Uzumaki perderse poco a poco en la distancia, dejando nada más que niebla cubriendo todo. Una vez tuvo fuera del alcance, estaban en mar abierto. La Uzumaki pudo divisar el leve cambio en el ambiente del mar, y se sentía diferente que las otras veces que zarpó lejos de Uzugakure en su tiempo activo como Kunoichi. Se llevaría una sorpresa cuando viera todo lo nuevo que había en el mundo. El viaje siguió en relativa paz, eso mientras que Naruto navegaba y Emi se mantenía al margen de todo lo demás en la distancia. Bien, debo preguntárselo, ¿crees que es buena idea? No lo sabré si no lo intento. Dejando la voz de Kurama de lado, el rubio observó a la pelirroja que seguía indiferente ante todo, viendo el mar desde la distancia. Oye, Emi. ¿Sucede algo? Ella le preguntó, y Naruto se puso nervioso. No sabía cómo decírselo. ¿Recuerdas que te dije que tenía una hija, cierto? Sí, lo recuerdo. ¿Pasa algo? Ella le preguntó. Estirando el cuello de su abrigo por el calor, Naruto sintió el sudor bajar de su frente por no saber cómo es que terminaría esto. Esperaba que ella no se molestara. Pues, necesito que me hagas un favor. ¿Podrías fingir ser su madre? Fin del capítulo.